Metaleras, metaleros, tenemos el nuevo disco de Wormen, esta banda finlandesa, ¿sí? Liderada por Weirman, ¿sí? Que después se hizo llamar Wormen para este proyecto, pero la realidad es que todos lo conocemos como Shane Weirman. ¿Quién es Shane Weirman? Bueno, ustedes ya saben, ex tecladista de la época de gloria hasta el final de Children of Bodom, ¿sí? Y muchos, cuando apareció este proyecto, que en su momento era como un proyecto paralelo, comenzaron a decir que era como una especie de serie B de Children of Bodom, ¿no? El enfoque de composición y demás. Bueno, yo no sé si catalogarlo de esa forma, aunque claramente hay influencias, pero hay que decir que hubo una etapa de Children of Bodom que, en mi opinión, el ingreso de este casi niño, podríamos decir, cuando ingresó a Children of Bodom en el 97, con el disco Something Wild, claramente influyó en la composición de la banda, ¿no? Claramente, y era un niño. Recién salió del conservatorio, creo que tenía 18, 19 años, e ingresó a Children of Bodom en lugar del tecladista original, ¿no? Entonces, no sé cuánta, entre comillas, culpa echarle, porque en realidad con su formación, ¿no? Un tipo que viene, en realidad él empezó a estudiar clásicos, después jazz, después descubrió el mundo del metal, muy influenciado por sus compatriotas de Stratovarius. Eh, y hay que decir que fue una pieza determinante para lo que fue en esa etapa el sonido de Children of Bodom, ¿no? Entonces, nada, creo que de alguna forma algunas ideas que podríamos decir que son originales, otras no tanto, pero que enriquecieron el grupo y después, bueno, claro, él las trajo y él se las lleva consigo al proyecto que él quiere, ¿sí? En este caso, Warman, ¿sí? Pero antes de continuar, de esta una introducción histórica, eterna, es la introducción que hice. Yo quiero decir, por favor, que se suscriban al canal, que de esa forma nos super ayudan a llegar a más amigos, más amigas, más metaleros, más metaleras. Acomodo acá un poco los anteojos porque si no voy a romper todo y ahí sí va a ser un problema, sobre todo a la noche. Denle likes a los videos, comenten siempre con argumentos y con respeto por sobre todas las cosas, ¿sí? Bueno, este prodigioso tecladista, que le han pasado los años, ya está sin pelo, pobrecito, ¿sí? Destaco mucho su capacidad como instrumentista porque creo que es muy valioso, ¿no? Digamos, fue una pieza, un engranaje importante para enriquecer bastante, de mi punto de vista, una banda que fue una de las bandas más eh, influyentes o más difundidas o más exitosas del metal a partir de la segunda década, perdón, a partir de la segunda mitad de la década del 90, ¿no? Me refiero al Children of Bodom. Y después, claro, se le abrieron las puertas, ¿no? Ha participado en varios discos solistas de Timo Cotipelto, tuvo casi un pie en Masterplan, ¿sí? Cuando se formó Masterplan con Uli Kush y Roland Grappow. De hecho, él grabó los teclados del primer disco. Él tuvo la idea del motivo melódico famoso del tercer track, King Hard Red Light, ¿sí? Pero terminó desistiendo de la oferta de formar parte estable de la banda para continuar con Children of Bodom y con este proyecto, que él le tenía mucha fe. Proyecto que tuvo como muchos altibajos, ¿no? Y de hecho tuvo un parate gigante en el medio, discográficamente hablando. Eh, y podríamos decir que hubo un renacimiento hace 2 años, en el 2023, con el regreso con Here for None. Y así había sido un gran regreso. ¿Eh? Yo creo que, y miren que acabo de describir todo el currículum de este muchacho, ¿no? Pero yo creo que nunca terminó de calar hondo, no sé si en el público, pero por sobre todo en la prensa, ¿no? Warman. Y no estoy hablando si son buenos, son malos, si tan bueno lo digo, ¿no? Pero nunca terminó de consolidarse, ¿no? Siempre fue visto como un segundo orden. Bueno, pasaron casi 10 años entre First of the Five Elements,
del 2014 al regreso del 2023, como decía recién, Here for None, y que había sido un gran regreso, con una gran aceptación, críticas muy positivas, un disco para mí muy directo, ¿sí? Muy directo, una muy buena decisión, lo que siempre hablamos, ¿no? Cómo cambian los momentos de las bandas, ¿sí? Porque podríamos decir, perdón, si hay algún fan así enardecido de Warman, perdón que le voy a decir, pero podríamos decir que todos pensamos que era una banda terminada hace 10 años, ¿no? Bueno, no se terminó. Acá el amigo siempre tuvo en su cabeza volver, ¿no? ¿Y cómo volvió? ¿No? ¿Y cómo los momentos de las bandas, los momentos de las personas, de los artistas, influyen en la música? Y sentarse a decidir qué vamos a hacer artísticamente, entre conciliar cuál es el momento de la banda, el momento histórico, nuestras necesidades como artista, qué vamos a hacer. La decisión política, ¿no? Lo que yo siempre digo, la decisión política, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que decir que Warman volvió con todo. Volvió con todo. Y ese disco del regreso, Here for None, del 2023, que había sido un gran regreso, se ve superado por este. Que no tengo la menor duda que es para mí el disco más contundente y más inteligente por todo lo que acabo de mencionar, el momento histórico, la vuelta, la situación de cada uno de ellos, la situación del metal, del mercado, bueno, un montón de cosas. Es el disco más inteligente, más contundente, más hitero, entre comillas, hasta la fecha, para mí, de The Warmen. Sin ninguna duda, Band of Brothers. Y esto quería remarcar, ¿no? Los títulos. Han vuelto con títulos muy fuertes, ¿no? El disco del regreso, Here for None, es una declaración de principio. Estamos acá contra todo. Aunque no nos escuche nadie, nosotros vamos a seguir haciendo esto. Más autodeterminación que esa no hay. Y ahora Band of Brothers, ¿no? Banda de hermanos. Claro, implica esto, estuve leyendo un poco, hay algunas entrevistas con el momento de la banda, ¿no? Una banda que supo estar como bastante dispersa, dispersa internamente, digo, ¿no? Y ahora aparentemente hay mucha camaradería, hay buena onda. El disco, por lo que entendí, se compuso casi entre todos, ¿sí? Todos opinaron, todos aportaron ideas. Y han hecho un disco contundente, muy compacto, ¿no? Muy hitero. Bueno, increíble, las vueltas de la vida, pero es así. Estamos hablando de un regreso de Warman, un segundo regreso, con un discazo, realmente un discazo. eh, bueno, estaba viendo acá, ¿no? Iba a hablar de la producción, que bueno, no es ninguna novedad, en Finlandia sabemos que hay producciones excelentes, y una vez más, Carmila y Jusila, Carmila en la mezcla y Jusila en la masterización, hicieron un disco que suena claro, y ahora le agregaron poder, ¿no? Porque siempre a mí me gustaron mucho las producciones de estos tipos, porque tanto la mezcla como la masterización siempre fue como muy clara, ¿no? Muy brillante todo, muy brillante, todo se entendía a la perfección. Pero bueno, claro, sí, el tiempo va corriendo, van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos métodos, nuevos tools, nuevos softwares, plugins y demás. Eh, y se van adaptando, obviamente, a los tiempos que corren. Y ahora, además de ser claro, brilloso, todo eso, tiene un poder. Pongan este disco, pongan play a un volumen muy pequeño, se les vuela la habitación. Pruébenlo. También hay que remarcar el ingreso que para mí que es determinante, ¿no? De Lindros, sí, Petri Lindros, que es actual guitarrista y vocalista de Warman, ustedes ya lo conocen, de Ensiferum, que también fue determinante para todo esto. Me parece que es clave su forma de tocar, ¿sí? Sus solos que se compaginan muy bien con los solos de teclado. Se entiende muy bien con la otra guitarra, ¿sí? El compañero Antti, el compañero histórico de Shane, Antti, ¿no? Fundador casi de la banda.
Nada, me parece que veo como la banda como muy estable internamente, desde el regreso del disco anterior. Se respira esa buena onda porque se traduce en la música. Realmente se traduce en la música. Temas para destacar. Bueno, el disco fue presentado ahora el 15 de agosto. Fue presentado en el Summer Breeze de Stuttgart, de Alemania. ¿Sí? No lo vi el set, la verdad. Después a ver si lo agarro por algún lado. Y también salió el videoclip de difusión Untouched. ¿Sí? Muy buen tema. Después hay temas que son súper hiteros. Y miren que estamos hablando de un tipo que canta podrido. Pero son re hiteros. Hay unas melodías gancheras impresionantes, unas armonías. No dosifican en solos, ¿no? Los solos son cortos, pero te la ponen así, ¿no? Hablo de temas muy hiteros, como Nine Lives, March or Died, Cup the Grace, The Throne, todos son muy, muy, muy parejos realmente. El primer tema también, Band of Brothers. El cierre me descolocó un poco, no porque por el cover que es, ¿no? Porque era muy esperable, porque es una banda que es muy importante para los metaleros y metaleras en Finlandia. Me estoy refiriendo a un cover de Stratovarius, iba a decir de Judas Priest, de Stratovarius, de Kiss of Judas, ¿sí? El primer track del disco legendario de Stratovarius, Visions. Me descolocó un poco porque la verdad que no. Me pareció que desentona con el resto del material. ¿Sí? Son 11 tracks el disco, 40 minutos, o sea que imagínense, palo y a la bolsa. Ese tema un poco me descolocó, pero entiendo que el significado de esta banda para ellos, y en particular para el amigo acá, Warming, perdón. Pero el resto del disco, la verdad, que denle una escuchada porque es súper cañero, de gancho, quiero decir, ¿no? De gancho, de melodías, súper poderoso, suena espectacular, suena un disco, suena espectacular, realmente. Bueno, Warmen ha decidido volver ya hace un par de añitos y quiere quedarse pisando fuerte, la verdad que lo están consiguiendo.